Ahora, continuando con lo planificado para esta tarde, invitamos a quien desde la República Mexicana nos acompaña también aquí en Sucúa para que nos comparta un tema muy interesante: los hijos, bendición de Dios o una carga. Para ello, tengo el honor de presentarles a Dimas Velázquez. También a él lo recibimos con aplausos fuertes. Dimas, bienvenido a Sucúa. Buenas tardes. Espero que se despierten y espero que todo lo que nos ha compartido José Luis se vaya quedando en nuestro corazón, para que salgamos de aquí y nos vayamos diferentes. No podemos regresar a la casa de la misma forma que salimos, pues tenemos que llegar siendo mejores personas, pero sobre todo siendo mejores padres de familia. Por eso, si escucharon el título del tema, es algo del cual me gusta hablar, porque yo también soy padre de familia. Y esto lo entendí hasta que yo fui papá. El título del tema es: ¿los hijos son un regalo de Dios o una carga? Tenemos que cuestionarnos a partir de ahora: ¿qué representan mis hijos para mí? ¿Cómo veo a mis hijos? Porque es seguro que en más de una vez hemos visto a nuestros hijos como una carga. Quien diga que no ha sido cierto, miente. Porque cuando eres padre, tu vida cambia. Tu vida cambia, tu corazón cambia. Y yo siempre le he dicho a muchas personas: yo podía estar fuera de mi casa por muchos días y no me afectaba nada. Ni siquiera el pensar en mis hermanos, en mis papás, no afectaba tanto mi vida como ahora que soy padre de familia. Ahora salgo de la casa, buscando regresar lo más pronto, porque me atraen mis hijos. Mi corazón cambió, pero también a partir de allí descubrimos que ser padre no es sencillo y que muchas veces, en muchos momentos, hemos visto a nuestros hijos como una carga. Y yo siempre digo: si no, pregúntele a una mujer que acaba de ser mamá. ¿Se acuerdan cuando fueron mamá por primera vez o cuando les tocó ser padres de familia por primera vez? ¿Se acuerdan cuando nació su primer hijo? ¿Cómo era su vida antes de tener sus hijos? Hacíamos otras cosas, dormíamos un poco más, incluso algunos comían más, vestían mejor, pensaban en otras cosas, pero los hijos a veces modifican los planes. Imagínese una mujer que acaba de dar a luz, quisiera dormir hasta las 10 de la mañana, pero hay un niño que llora y que te pide que te despiertes. Yo admiro a las mujeres, cómo las mujeres pueden tener esa capacidad de poder criar a un niño. Los hombres somos diferentes. Si el niño llora, podemos dormir todavía tranquilos, porque sabemos que la mujer se despertará a mirar qué tiene. Pero llega un momento en que empezamos a ver nuestros hijos de una forma equivocada. Incluso puede haber alguien aquí que vino no porque quería venir, sino porque tenía que venir, porque es su obligación como padre de familia. Y si usted está aquí diciendo: ay, si yo pudiera irme, me fuera, pero los voy a aguantar,
solo por mi hijo. Porque si no, tal vez si no hace su primera comunión. Pero si no fuera por mi hijo, yo no estuviera aquí. Estamos viendo a nuestros hijos como carga. Si empezáramos a ver esto, qué bueno que tengo un hijo. Gracias a que tengo un hijo, puedo estar aquí. Gracias a que tengo un hijo, tengo la oportunidad por lo menos de escuchar algo nuevo, de ver algo nuevo. Pero esto de ver a los hijos como carga va mucho más allá. Y en la mañana los padres de familia les compartía una historia que vi apenas en la noticia de México, de una muchacha que es madre soltera, que se enamoró de un fulano, y ese hombre le dijo: si tú te deshaces de la hija que tienes, yo me caso contigo. Y entonces la muchacha, como quería casarse, empezó a buscar dónde dejo mi hija. Y el muchacho le dijo: tienes una semana para deshacerte de tu hija, y entonces me caso contigo. La muchacha intentó regalar a su hija, nadie la aceptó. Y como nadie aceptó a la niña, entonces le dio permiso a su novio para que su novio lo matara. Mataron a la niña y ahora el fulano se casó con la muchacha. ¿Y por qué la mataron? Porque sentían que la niña estorbaba, que la niña era una carga. Y lo triste es que a veces en el matrimonio, a veces somos capaces de decirle a nuestros hijos: por culpa de ustedes tengo que soportar al ogro de tu papá. Por culpa de ustedes tengo que soportar el mal humor de su mamá. Y entonces empezamos a ver no solo nuestros hijos, sino toda nuestra familia como carga. A veces toleramos muy poco a nuestros hijos. Yo le pregunto, cuando usted llega de trabajar cansado y sus hijos le piden jugar, ¿usted cómo se siente? No molestes. ¿Qué no miras que estoy llegando del trabajo? No molestes, déjame descansar. Cuesta jugar con los hijos cuando estás cansado, pero tienes que hacerlo. Negarse a hacerlo es ver a tus hijos como una carga. Hubo un tiempo que yo tenía un vecino que trabajaba bastante. Tenía una hija como de 4 años. La niña estaba esperando a su papá, y cuando miraba que venía su papá, iba corriendo a traer una pelota y le decía a su papá: papito, ven, juguemos. Y el papá le decía: hazte un lado, estoy cansado. El papá entraba a su casa, prendía la televisión y la niña se quedaba afuera con su pelotita, diciendo a su papá: papito, juguemos un ratito, nada más un ratito. Y me dolía tanto ver la escena de esa niña pedirle y rogarle a su papá: juega un ratito conmigo, que yo llegué a la casa del vecino, le toqué la puerta y le dije: vecino, si a usted no le incomoda, deme permiso para jugar con su hija aquí afuera. Le aseguro que aquí en el corredor vamos a estar jugando con la pelota. Y el Señor me dio permiso, y yo trataba de jugar con la niña para que no se sintiera tan rechazada. O cuántas veces llegamos cansados y llegan los hijos y quieren darnos un abrazo o quieren que los abracemos. Es que no tengo tiempo, es que estoy cansado, espérate para otro momento. Y empezamos a ver nuestros hijos como carga. No sé ustedes, pero a mí, mi corazón de papá me hace tener la necesidad de, cuando llegue a mi casa, esperar que mis hijos estén despiertos. Cuando regrese de aquí para México, voy a llegar a mi casa justamente, posiblemente entre 11 y 12 de la noche. Solamente voy a pasar por otra maleta y de allí me voy a Guatemala. Y lo que le voy a pedir a mi esposa es una cosa: deja que los niños duerman de día, despiértalos en la tarde y no los dejes dormir para que estén despiertos cuando yo llegue. ¿Saben por qué?
Porque a mí me encanta ver a los niños salir corriendo a darme un abrazo. Pero ese abrazo que nosotros queremos de nuestros hijos, a veces se los tenemos que dar nosotros primero. Si a usted le cuesta abrazar a sus hijos, si a usted le cuesta escuchar a sus hijos, si a usted le cuesta dedicar un tiempo para sus hijos, si usted hace de mala ganas las obligaciones que tiene como padre, entonces usted ve a sus hijos como carga. Y los niños, los hijos, no deben de ser una carga. Ahora sí vayamos a la palabra de Dios. La Biblia nos dice en el Salmo capítulo 127, escuche bien, Salmo 127, versículo 3. Escuche lo que son los hijos para nosotros. Salmo 127. ¿Saben qué veo? Que los padres de familia de la mañana, casi todos traían su Biblia. Yo los conté, solo 2 no trajeron su Biblia en la mañana. Hoy es al revés. Ahora casi todos no traen su Biblia. Tal vez 1 o 2 trae su Biblia. Y ese es un verdadero problema. Les voy a decir por qué. Ustedes se han dado cuenta que todos los aparatos que compramos traen un manual. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando compra un teléfono en la caja también viene un manual de cómo usar el teléfono? ¿Usted se ha dado cuenta que si compra una lavadora, una licuadora, también ese aparato trae un manual? Pero nacen nuestros hijos y nuestros hijos nacen sin manual. Y por eso a veces no sabemos educar o dirigir a nuestros hijos. Pero si usted quiere saber cuál es el manual que le puede ayudar a educar a sus hijos, ese manual es la palabra de Dios. Por eso todos los padres de familia deberían de tener cercanía a la palabra de Dios, para que a partir de allí corrijan la vida de sus hijos. Yo les voy a decir una cosa, y creo que todos hemos pasado por aquí al escuchar a José Luis. Yo también tuve una etapa rebelde con ganas. Y cuando yo tenía esa etapa de rebeldía, mi papá me pedía todas las tardes sentarme un momento a escuchar la palabra de Dios. Y en mi etapa de rebeldía, el libro que me leía mi papá era el libro de Proverbios. Y a base de esas pláticas, mi papá pudo cambiar el rumbo de mi vida. Por eso, vayamos a la Biblia y veamos qué son los hijos para nosotros. Veamos qué deben de ser. Dice así, Salmo 127, versículo 3. Un regalo del Señor son los hijos. Escuche bien. Un regalo del Señor son los hijos. Recompensa, el fruto de las entrañas. Así que los hijos no los debemos de ver como una carga, los debemos de ver como un regalo. Y por eso hay algo que quiero decirles primero: no tengan miedo tener hijos, porque la nueva cultura, sobre todo la europea, nos ha enseñado que nada más debemos de tener un hijo o 2 y ya, se acabó, no más. Porque la cultura europea ve a los hijos como carga. Nosotros no tenemos que ver los hijos como carga, mucho menos creer que los hijos empobrecen. Mucho menos creer que los hijos empobrecen. Fernando Casanova, lo ubican porque vino hace 2 años. Fernando Casanova dice que tiene un amigo que es millonario y que ese amigo millonario tiene 9 hijos. Y que cuando Casanova le preguntó: oye, ¿cuál es el secreto de tu riqueza? Y que ese hombre le dijo: el secreto de mi riqueza son mis hijos, porque cada vez que nacía un hijo, yo ponía un negocio nuevo. Y como tuve 9 hijos, llegué a tener 9 negocios. Así me hice millonario. Así que los hijos no empobrecen.
Los hijos no empobrecen, eso hay que sacarlo de la cabeza. Los hijos no empobrecen, los hijos enriquecen. Mi papá dice una cosa que me encanta y me lo enseñó desde que yo era niño. Mi papá dice: hay 3 oportunidades en la vida para superar. No estoy hablando de economía, pero si algo le sirve. Mi papá dice: la primera oportunidad para salir adelante es cuando eres soltero, no tienes gastos. Tienes que ahorrar, construir lo que puedas. La segunda oportunidad es cuando recién te casas, porque ahora son 2, es más fácil conseguir muchas cosas. La tercera oportunidad es cuando tus hijos crecen. ¿Por qué? Porque está comprobado que los hijos, cuando crecen, pueden enriquecer la vida de un padre. Yo fui a un cumpleaños a Guatemala hace como 3 meses. Llegué y en cuanto llegué vi que llegó un carro, se estacionó y empezaron a bajar pasteles. Y tanto me dio curiosidad que me puse a contar los pasteles. Eran 340 pasteles. Y mi pregunta fue: ¿para qué quieren tanto pastel? Después empezó a llegar la gente, llegaron personas. Después llegó un grupo, un mariachi, un cantante de la capital de Guatemala. Hicieron un gran cumpleaños para un señor. Cuando yo vi un gran cumpleaños y todo lo que le prepararon a ese señor, me quedé sorprendido. ¿De dónde viene tanto dinero para tanta fiesta? Después el señor dijo: quiero agradecer a mis 10 hijos que prepararon esto para mí. De razón, tiene 10 hijos. Y con 10 hijos le hicieron una fiestota. Y yo todavía le pregunté al Señor: dígame usted, aquí, ¿sus hijos lo empobrecieron o sus hijos lo hicieron rico? Y el Señor dijo: mis hijos me hicieron rico. Mi suegra tiene 9 hijos. El año nuevo fui a visitarla. Cuando llegué a su casa había un carro rojo estacionado nuevo. Y pregunté: ¿de quién es ese carro? Y me dijo: ¿es mío? ¿Y de dónde trajo dinero? Me lo compraron mis hijos. Dice que para que yo vaya a pasear a donde yo quiera. Y me dijo una cosa: yo nunca soñé con tener lo que ahora tengo. Tengo muchas cosas gracias a mis hijos. Y sacó aquí de una bolsa un puño de dinero y me dijo: mira, este dinero me lo mandó fulano de tal. Sacó de aquí otro puño de dinero: esto me lo mandó fulano de tal. Y aquí sacaba dinero por todos lados, porque tenía bastantes hijos. Entonces yo fui comprobando que los hijos no empobrecen, los hijos enriquecen, porque los hijos son un regalo de Dios. Si nosotros empezamos a ver nuestros hijos como eso, como un regalo de Dios, vamos a aprender a amar a nuestros hijos y los vamos a tratar con más cariño y vamos a dedicar más tiempo para ellos, porque son un regalo. Yo tengo 2 regalos y espero recibir más regalos. Tengo 2 hijos. Tengo una niña de 3 años y un niño que apenas cumplió 11 meses. Y para mí han sido mi mayor regalo. ¿Y sabe qué? Y espero que ese regalo sea grandísimo. El niño se llama Diego. Y yo quisiera que Diego un día continuara lo que yo estoy haciendo. Es lo que más sueño, que Diego un día haga lo que yo hago. Y cuando la gente mira a Diego, todos dicen: otro Dimitas chiquito, ojalá y sea predicador también. Y me alegra. Ojalá tenga a muchos otros Diegos. ¿Por qué? Porque he visto que los hijos verdaderamente son un regalo de Dios. Ahora escúcheme bien lo que voy a decir. Una vez que hayamos entendido que nuestros hijos son un regalo, eso significa que nuestros hijos son nuestro tesoro.
Y no tiene que haber nada más sagrado por encima de nuestros hijos. Ni siquiera el dinero, ni el trabajo, ni nada por encima de nuestros hijos. Cuando usted pone el dinero por encima de sus hijos, usted está viendo a sus hijos inferiores al dinero. Cuando para usted el trabajo es más importante que sus hijos, usted entonces no ha entendido que su tesoro son sus hijos. Mi papá tuvo la tentación de ir a Estados Unidos. Con eso no estoy diciendo que sea malo, pero yo les voy a hablar desde mi experiencia. Mi papá tuvo la tentación de ir a Estados Unidos. No fue. Y en Navidad todos los niños recibían regalos, bicicletas, zapatos nuevos. Nosotros no recibíamos nada. Y un día le dije a mi papá: ¿por qué no se va para Estados Unidos? Es que yo quiero una bicicleta y usted aquí no me lo puede comprar. Y mi papá me dijo una cosa: te entiendo, porque tú ves que tus amigos reciben zapatos, bicicletas, regalos en Navidad y en Año Nuevo, pero ellos, hay algo que no tienen en Navidad, hay algo que no tienen en Año Nuevo. No tienen a su papá. Pueden tener todas las cosas, pero no tienen a su papá. En cambio, tú no tienes las cosas, pero me tienes a mí. Y mi papá me preguntó: ¿qué prefieres entonces? ¿Una bicicleta o me prefieres a mí? Y yo le dije a mi papá: pues lo prefiero a usted. Y mi papá me dijo: por eso no me alejo de ustedes, porque yo les quiero enseñar con mi vida a vivir, porque yo quiero estar con ustedes ahora que son niños, los quiero disfrutar y los quiero abrazar. Y mi papá me dice una cosa: aprovecha a tus hijos van a crecer, tus hijos se van a ir y te vas a quedar con ganas de darles cariño. Mi hermano menor tiene 20 años y mi papá todavía lo llama y le dice: ven, te voy a abrazar. Y a mi hermano pues le da vergüenza que mi papá lo abrace. Pero mi papá dice: es que ustedes son mi tesoro, ustedes son mi riqueza. Por eso renuncié a ir a Estados Unidos, renuncié a muchas cosas por quedarme con ustedes, porque ustedes son más valiosos que el dinero que pude conseguir allá. ¿Y cuántos de nosotros sacrificamos a nuestros hijos por dinero? ¿Cuántos de nosotros sacrificamos a nuestros hijos por el trabajo? ¿Cuántos de nosotros sacrificamos a nuestros hijos incluso por los amigos? Y esto le pasa sobre todo a los hombres. Los hombres que los fines de semana prefieren irse de pinta, de parranda, de fiesta con sus amigos y dejar a sus hijos solos. El hijo esperando a su papá, y el tiempo que el padre debería de darle al hijo se lo dedica a sus amigos. Entonces no hemos entendido que nuestros hijos son nuestro tesoro. Yo les decía en la mañana que hasta que leí este texto entendí por qué doña Florinda le llamaba a Kiko tesoro. ¿Han visto la serie, verdad, del Chavo del Ocho? ¿Cómo doña Florinda le llama a Kiko? Tesoro. Y aparece el tesoro todo feo. ¿Han visto los cachetotes de Kiko? Kiko es feo y habla medio raro, pero a pesar de ser feo y hablar raro, doña Florinda lo ve como su tesoro. Nosotros tenemos hijos bonitos, hermosos, pero no los vemos como tesoro. Entendamos entonces que nuestros hijos son nuestro tesoro. Ahora, cuando usted tiene un tesoro, ¿dónde lo guarda? ¿Cómo trata usted ese tesoro? Si yo le regalara un tesoro, ¿usted qué haría con ese tesoro? ¿Lo deja abandonado por cualquier sitio? ¿O usted pone ese tesoro en un lugar seguro? Si usted tiene un tesoro, estoy seguro que lo primero que piensa es: ¿dónde lo voy a guardar? Porque no quiero que se me pierda. ¿Dónde voy a poner mi tesoro? Porque si pierdo esto, pierdo todo. Pues los hijos son ese tesoro que debemos de saber dónde guardarlo. Cuando queremos guardar mucho dinero, compramos una caja fuerte o llevamos el dinero al banco. Y yo pregunto, ¿ustedes se han dado cuenta que los bancos están custodiados por policías? ¿Por qué? Porque ahí se guardan cosas de valor. Los hijos son nuestro tesoro y son mucho más valiosos que el dinero. Entonces, ¿dónde vamos a poner a ese tesoro que son nuestros hijos? ¿Dónde vamos a guardar el tesoro que son nuestros hijos? ¿Cuál es el sitio donde nuestros hijos pueden estar seguros y a salvo? Yo siempre he dicho
que la respuesta está en la primera canción que cantó José Luis. Y para ver si pasaron despiertos por esa parte de la animación de José Luis, les pregunto, ¿alguien recuerda cómo se llamaba la primera canción que cantó José Luis? A los pies del Rey. Entonces, ¿cuál es el sitio más seguro para ir y depositar a nuestros hijos? Los pies de Jesús. El sitio más seguro donde podemos llevar a guardar nuestro tesoro es llevar nuestros hijos a Dios. Y qué bueno que ustedes se preocupan para que sus hijos hagan la primera comunión. Pero espero que verdaderamente valoren ese sacramento, el llevar a tu hijo al encuentro de Jesús. Porque si tu hijo está en las manos de Dios, está en el mejor sitio. Y espero que no tomen el sacramento solamente como un pretexto para hacer fiesta. Porque hay gente que lo hace así. ¿Y usted por qué quiere que sus hijos hagan la primera comunión? No, yo porque quiero que aquel sea mi compadre. Y como tiene mucho dinero, entonces quiero que sea mi compadre y por eso le voy a dar a mi hijo como su ahijado. Por encima del sacramento ponemos a veces al compadre. No, es que esto pasa mucho en México. Es que ya es hora de hacer una fiestecita, pero no hay pretexto. Entonces mejor vamos a hacer la primera comunión del niño para que tengamos pretexto. Entendamos que cuando llevamos a nuestros hijos a los sacramentos, estamos poniendo a nuestros hijos en los pies de Jesús. Y como dice la canción de José Luis Melgar, como dice, no hay mejor lugar a los pies del Rey. No hay mejor lugar donde usted pueda guardar su tesoro que guardar su tesoro en las manos de Dios. Pero escúcheme bien, pero no tiene sentido que usted venga a poner sus hijos en las manos de Dios si usted va y se mete en otro sitio. No tiene sentido traer a los hijos a la iglesia y que usted no venga. No tiene sentido esperar que los hijos vivan en gracia de Dios si usted no vive en gracia de Dios. ¿Usted se ha dado cuenta cómo son los niños? Intente fotografiar a un niño de 2 años o de 1 año. Yo a veces, antes cuando mi hija estaba más pequeña, le decía, párate allá. O la traía y la paraba aquí. Quédate aquí, te voy a tomar una foto. Y me venía yo por acá. Y ahí se venía la niña y yo no le podía tomar una foto, porque la niña seguía mis pasos. A donde yo iba, mi niña iba. Y para poder tomarle foto a un niño es a veces necesario traer a la mamá y decirle, quédate con ella aquí para que yo le pueda tomar una foto. ¿Usted quiere que sus hijos permanezcan ante los pies de Jesucristo? Quédese usted también con ellos. Porque si usted los viene a dejar ante los pies de Jesucristo, pero usted va y se mete después en otros sitios, le aseguro que en esos sitios aparecerán sus hijos después. Por eso les decía, no tendrá sentido venir a dejar a nuestros hijos a los pies de Jesús si nosotros no queremos estar a los pies de Jesús. Y nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios, aprender a estar ante los pies de Jesús para poder salvar nuestro tesoro. Y yo siempre le he dicho a muchas personas, desde que yo fui papá, yo me dediqué a corregir mis defectos. Los defectos que yo no pude corregir en mi infancia, en mi juventud, son los defectos que estoy tratando de corregir ahora que soy papá. Porque no quiero echar a perder al tesoro que Dios puso en mis manos. No quiero echar a perder mis hijos. Por eso todo lo malo que yo tengo, trato de corregirlo. Porque quiero que mis hijos estén en buenas manos. Y por eso, tenemos que pensar hoy y preguntarnos, ¿cómo estoy cuidando el regalo que Dios me dio, que son mis hijos? ¿Cómo estoy tratando ese tesoro? ¿Dónde he guardado ese tesoro que son mis hijos? ¿Qué cosa de mi vida necesito corregir para poner mis hijos en buenas manos? Y les cuento una historia para que me entienda. Porque si usted no corrige sus defectos, sus hijos repetirán
los errores de usted. Y yo le hago una pregunta: mamás, ¿ustedes quieren que sus hijos o sus hijas repitan sus errores? Papás, ¿ustedes quieren que sus hijos repitan sus errores? Yo se lo pregunté a mi esposa: ¿tú quisieras que nuestra hija tuviera la misma historia que tú tuviste? Y me dijo: no, yo quiero que mi hija tenga una historia diferente. Pues entonces seamos diferentes. Después le pregunté: ¿tú quieres que nuestros hijos sean del montón? Así como decimos en México, de esos que van donde va gente y donde va gente va toda la gente. ¿O quieres que nuestros hijos sean diferentes? Y también me dijo: yo sueño con que nuestros hijos sean diferentes. Entonces me tocó decirle una cosa: si no quieres que tus hijos repitan tu historia, cambia tu historia. Y vas a empezar a cambiar tu historia a partir del momento en que te des cuenta que tú misma no estás haciendo las cosas bien y que necesitamos mejorar. Incluso lo que decía José Luis al final, necesitamos perdonar muchas cosas de nuestro pasado, porque si no perdonamos las cosas de nuestro pasado, nuestros hijos repetirán nuestra historia. Y hay hijos que sufren no por heridas que les hicieron a ellos, sino por heridas que le heredaron los padres. Y si queremos que nuestros hijos sean diferentes, empecemos a ser padres diferentes. Y por eso con mi esposa nos propusimos una cosa: vamos a comprar libros que nos ayuden a ser buenos padres de familia. Y estamos intentando leer libros juntos. Cada tarde que podemos avanzamos un capítulo. ¿Para qué? Para conservar ese tesoro que Dios nos dio. Tú ves la inocencia de un niño. Tú ves la inocencia de un niño, un ser puro, un ser que te ama. Y yo les pregunto: cuando usted se enoja con su pareja, cuando usted hace algo que le molesta a su pareja, ¿cuánto tiempo pasa para que su pareja le hable como si no pasó nada? A veces amanecemos enojados, dormimos enojados, pasa una semana y todavía seguimos enojados por algo. En cambio, hágale algo malo a un niño y usted se dará cuenta que ese niño se molestará un momento. Vaya usted a dar una vuelta alrededor de la casa y regrese, ese niño ya se olvidó del mal que usted le hizo, porque ese niño perdona. No le robemos entonces la inocencia a nuestros hijos cuando nosotros le heredamos nuestros problemas, le heredamos nuestras heridas. Hay algo que me encantó. Yo leí una frase apenas en internet que decía: si no curas las heridas de tu pasado, vas a sangrar sobre tus hijos que no tuvieron culpa en esa herida que te causaron. Escúchelo bien: si usted no sana la herida de su pasado, usted sangrará sobre sus hijos. Y qué triste sería sangrar sobre sus hijos. Ahora, pero ¿cómo podemos nosotros conservar ese tesoro que son nuestros hijos? ¿Cómo se puede tener seguro que nuestros hijos estarán bien? Pues haciéndole caso a la palabra de Dios. Regresemos otra vez al Salmo capítulo 127. Ahora vamos a leer el versículo 1. Dice: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el guardián. Escúcheme bien: como padres de familia a veces nos afanamos construyendo casas y consiguiendo cosas. Escúcheme bien: como padres de familia nos pasamos la vida pensando en la casa y en las cosas, y por pensar en la casa y en las cosas perdemos a nuestros hijos. Y por eso dice la Biblia: si el Señor no bendice la casa, en vano trabajan los albañiles. Usted puede decir: es que lo que estoy construyendo, esta gran casa que estoy construyendo, se la voy a heredar a mis hijos. Y con eso justificamos la ausencia a veces en la casa. Pero déjeme decirle una cosa: de nada les servirá a los hijos que usted le deje una gran casa si usted a los hijos
no los lleva a Dios. Si esa casa en la que usted vive y esa casa por la que usted se desvive no está llena de Dios, pues dice la Biblia que en vano trabajó el albañil. Si queremos ser buenos padres de familia, no solamente construyamos casas, también llenemos esas casas de Dios. Y que nuestros hijos se encuentren con Dios en nuestras casas. Después dice la Biblia, si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el guardián. La mayor seguridad que usted puede tener para sus hijos es enseñarles el temor de Dios. Yo tengo un hermano que cuando estudió se fue a vivir a la ciudad más peligrosa de México. La ciudad más peligrosa de México en este momento se llama Reynosa, Tamaulipas. Una ciudad donde se mueve la droga, donde hay narcotráfico a morir, donde hay violencia, balaceras. Mi hermano muchas veces me llamaba a las 3 de la mañana y me decía: tengo miedo, estoy tirado debajo de mi cama porque allá afuera hay una balacera. Y mi hermano en esa ciudad empezó a tener problemas, a tener ansiedad, depresión. Y cuando tuvo depresión, que llegó un amigo y le dijo: esta es la solución para tu depresión. Que le sacó una bolsita de cocaína y que se la puso en las manos a mi hermano y que le dijo: con esto, adiós depresión. Con esto vas a pasar las calificaciones, los exámenes volando. Y mi hermano dice: por una vez agarré la bolsa de droga en la mano, lo vi, lo observé y todavía le pregunté a la droga: ¿verdaderamente eres tú quien me va a sacar de la depresión? Y pasó por mi cabeza probar si verdaderamente la droga era la solución. Y cuando estaba a punto de hacerlo, me acordé que mi papá me dijo una cosa: vayas a donde vayas, yo no te puedo observar, pero Dios sí te mira. Haga las cosas que hagas escondido donde tú quieras, Dios te está mirando. De mí te podrás burlar, pero Dios que te cuida, Él conoce todo lo que haces. Y mi hermano dice: cuando eso llegó a mi cabeza, dejé la droga y me retiré, porque me di cuenta que a Dios no le podía fallar. Le podía fallar a mi papá, pero a Dios no le podía fallar. Por eso, el mejor guardián que pueden tener nuestros hijos es que nuestros hijos tengan a Dios, que nuestros hijos tengan temor de Dios. Y escuche lo que sigue diciendo, versículo 2: en vano te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde, con tanto sudor comes tu pan. En cambio, Dios le da pan a sus amigos mientras ellos duermen. Esto es a veces el error que cometemos los padres de familia. Trabajamos tanto por conseguir la comida que nos perdemos a nuestros hijos. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces le hemos quitado o robado tiempo a nuestros hijos por buscar cosas? ¿Cuántas veces vivimos afanados en las cosas, pero no en nuestros hijos? Cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que hace? Salir corriendo a trabajar. Cuando lo primero que deberíamos de hacer al despertar es ir a buscar a nuestros hijos, abrazarlos y ayudarles a levantarse, a que despierten, a que vean la luz del sol. Pero el trabajo nos ha robado el tiempo y por trabajar ya no atendemos a nuestros hijos. Entonces estamos perdiendo nuestro tesoro. Estamos perdiendo ese regalo que Dios puso en nuestras manos. Y hay un pasaje de la Biblia que me encanta que dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Ahora pongamos este texto en otro contexto. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde a sus hijos? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde a sus hijos? ¿De qué le sirve a la mujer ganar el mundo entero si pierde a sus hijos?
¿Cuántas veces nos afanamos tanto? Es que este año vamos a trabajar todo lo que se pueda porque vamos a comprar aquel carro. Y compras ese carro, pero pierdes a tus hijos. Yo hablé con un hermano, un amigo de la iglesia, que es millonario, tiene mucho dinero. Se hizo millonario porque puso negocios por toda la República Mexicana. Puso zapaterías en todos lados. Él dice, cuando mis hijos eran pequeños, mi pretexto era, voy a trabajar y hacer negocios por ellos. Cuando mis negocios se establecieron, y mis hijos me pedían un fin de semana, papá, quédate con nosotros el fin de semana. Y le decía, no, porque si me quedo con ustedes, matemáticamente voy a perder tantos miles de pesos. Y el hermano dice, llegó el punto en que yo llegué a tener el carro del año, llegué a tener todo lo que yo soñaba, pero ya no tenía a mis hijos. Mis hijos ya se hubieran metido en droga, mis hijos ya se hubieran metido en las pandillas. Ahora yo tenía todo el dinero que quería, pero ya no tenía a mis hijos. Perdí mi tesoro por buscar dinero. ¿Y cuántos de nosotros no nos damos cuenta que estamos perdiendo a nuestros hijos cuando no les dedicamos tiempo? Yo le hago una pregunta. Si el día tiene 24 horas, ¿cuántas horas usted le dedica a sus hijos? Si el día tiene 24 horas, ¿cuántas horas usted le dedica a sus hijos? Si el día tiene 24 horas, ¿cuánto tiempo dedica usted a las redes sociales? ¿Cuántas horas al día usted dedica a ver la televisión, a ver telenovelas? Pues déjeme decirle una cosa, que ese tiempo que usted dedica a las telenovelas es un tiempo que le está robando a los hijos. Y la telenovela va a llegar a su fin y empezará otra, pero su hijo se irá y a veces muchos se van y no tienen retorno. Vayan a su casa y miren una historia que me duele. En México pasó un accidente apenas de un tren que se cayó. El testigo que vio el momento en que el tren se cayó es un muchacho que vive en la calle. Hace rato se estaba viendo su testimonio. El muchacho tiene 36 años y se salió de su casa cuando tenía 6 años. Y el muchacho dice, me salí de mi casa porque tuve problemas con mi papá. Y él dice, yo no sé si mis hermanos o mi mamá todavía viven. No sé, porque he vivido 30 años en la calle. Y a veces me da ganas de ir y preguntarle al muchacho, ¿qué problemas tuviste con tu papá? ¿Cuál fue el problema que te llevó a la calle? ¿Cuántos hijos están metidos en la droga por problemas con los padres? ¿Cuántos hijos viven en la calle porque allá los escucharon, en la casa no los escuchaban? Y por eso hubo un niño que un día fue a orar al templo con su mamá y el niño le pedía al Señor, Señor, por favor conviérteme en una televisión. Y la mamá dijo, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Por qué quieres que Dios te convierta en una televisión? Y el niño dijo, porque yo me he dado cuenta de una cosa, porque tú, mi papá y mis hermanos, todas las tardes se sientan frente a la televisión, le dedican tiempo, ríen con ella, lloran con ella. En cambio a mí no me hacen caso. Por eso yo quiero ser una televisión, para que ustedes también me dediquen tiempo, se sienten frente a mí, rían conmigo y lloren conmigo. ¿Cuántos de nuestros hijos no tendrán deseo de ser una televisión? ¿Cuántos de nuestros hijos no tendrán deseo de ser un teléfono? Yo me he dado cuenta que a veces tengo mi teléfono y llega mi hija y me quita mi teléfono y lo tira. Y me dice, papito, abrázame. Y con eso yo entiendo, mi hija se da cuenta que mi teléfono le está robando tiempo que yo tengo que dedicarle a ella. Y en su inocencia llega y quita los teléfonos.
Una tarde me encantó. Una tarde llegó, le quitó el teléfono a su mamá, me quitó mi teléfono y los fue a dejar en otro cuarto. Luego sacó sus juguetes y dijo: juguemos. Entonces yo entendí, creo que estamos usando demasiado el teléfono y nuestra hija está sintiendo que le estamos robando tiempo. Por eso nos quitó el teléfono, lo fue a dejar a otro cuarto y trajo sus juguetes. ¿Qué cosa nos está robando tiempo? ¿Y qué cosa está haciendo que perdamos nuestro tesoro? ¿Y sabe qué? Un día ese tesoro se va a perder y nos vamos a lamentar. ¿Cuánta gente ha perdido sus tesoros? Escúcheme bien. Ahora vayamos a la segunda parte. El versículo 4 nos dirá qué cosas son ahora nuestros hijos. Aparte de ser un regalo, ¿qué otra cosa son? El versículo 4 dice: como flechas en manos de un guerrero son los hijos de nuestra juventud. Escúcheme bien, dice que nuestros hijos son como flechas. ¿Conocen las flechas? Las que se tiran con un arco. Incluso son un deporte olímpico. Ya vienen los Juegos Olímpicos. Y los mejores tiradores con flechas son los japoneses. Y creo que México está en tercer lugar en los tiradores con flecha. Y yo pregunto, si una flecha no da en el blanco, si una flecha no da en el objetivo, ¿de quién es la culpa? ¿De la flecha o del lanzador? ¿Del lanzador? Se los pongo en otro contexto más sencillo, porque los ecuatorianos veo que les gusta mucho el fútbol. Si un futbolista patea un penal y lo manda a la tribuna, y cuando falla el penal dice: fue la pelota, ¿le creería? No, porque no es la pelota, es el pateador el que no sirve. Para que haya un buen penal, tiene que haber un buen pateador. Para que la flecha dé en el objetivo, tiene que haber un guerrero que la lance. Escúcheme bien, si los hijos son flechas, nosotros debemos de ser los guerreros. Y yo le pregunto, ¿usted se comporta como un guerrero frente a sus hijos? ¿Usted se comporta como una guerrera frente a sus hijos? ¿Está siendo usted una guerrera? ¿Está siendo usted un guerrero? ¿Está dando usted dirección a sus hijos con sus actos? ¿Sabe por qué muchos nos quejamos? Es que yo ya le hablé a mis hijos, es que ya les dije. No entienden, hermano, no entienden. Claro que no entienden. ¿Y sabe por qué no entienden? Porque usted dice una cosa y hace otra. Y así no se entiende. Sería como decirles: miren, allá a la izquierda. Estoy diciendo a la izquierda, pero estoy señalando a la derecha. Y los hijos, dice, son flechas en manos de un guerrero. Los hijos son flecha en manos de dos guerreros. El matrimonio está formado por dos, un hombre y una mujer. Escúcheme bien, el matrimonio está formado por un hombre y por una mujer. Y para que hayan buenos hijos, el hombre y la mujer tienen que apuntar hacia la misma dirección. Porque si no, la flecha no dará en su objetivo. ¿Saben cuál es el problema de nuestros hijos? El problema de nuestros hijos es que nosotros, sus padres, no nos ponemos de acuerdo. Nosotros no miramos en la misma dirección. Apuntamos hacia lugares diferentes y por eso nuestros hijos se pierden. Y luego le echamos la culpa al vecino, le echamos la culpa a la vecina. Es que fue por culpa de ellos. No, fue por nuestra culpa. Fuimos nosotros los que no le dimos la dirección correcta. Fue nuestro ejemplo el que los llevó a los caminos donde ahora están. Fueron nuestras acciones las que los llevaron lejos de Dios. Ahora sí, les cuento la historia que les iba a contar. Yo tenía un amigo que era borracho. Le gustaba tomar cerveza todos los fines de semana. Y no podía dejar de beber. Ya lo habían metido a centros de rehabilitación. No dejaba de beber. Lo encontré hace casi un año. Y cuando me vio, me saludó y con alegría me dijo: Dimas, te tengo una noticia. Tiene 6 meses que dejé de beber.
Y yo asustado, admirado, ¿y cómo pudiste dejar de beber? Y me dijo, es que me pasó algo muy curioso. Y me contó una historia y me dijo, mira, un viernes mi esposa me dejó cuidando a los niños y se fue de compras y mi esposa no regresaba y ya había llegado la hora de ir a tomar con mis amigos. Entonces se me ocurrió encerrar a mis hijos en la casa para que yo me pudiera ir a la cantina. Llevé a mis hijos a un cuarto. Cuando estuvieron dentro del cuarto me salí y le puse llave al cuarto y los dejé ahí encerrados. Y me fui a la cantina tranquilamente. Cuando llegué a la cantina pedí todas las cervezas que se me antojaban. Cuando abrí la primera cerveza y estaba a punto de beberla, entraron mis hijos a la cantina y me dijeron, papito, ya te encontramos. Y me sorprendió que mis hijos en la cantina. Les hice una pregunta, ¿y cómo me encontraron? Y que los hijos le dijeron, papito, cuando tú saliste se quedaron grabadas tus huellas en la nieve porque estaba nevando. Cuando tú saliste tus huellas se quedaron grabadas sobre la nieve. Y nosotros seguimos tus huellas, tus huellas, tus huellas. Y tus huellas nos trajeron hasta aquí. Ese hombre dice, yo nunca había orado en mi vida. Ese día ahí en la cantina abracé a mis hijos e hice una promesa a Dios y le dije, Señor, nunca más voy a permitir que mis pasos traigan a mis hijos a estos sitios. Nunca más voy a permitir que mis pasos lleven a mis hijos a los sitios equivocados. Hoy voy a cambiar y voy a cambiar por mis hijos, porque quiero que mis hijos ahora solo caminen en los caminos correctos. Entonces yo le digo una cosa, ¿usted quiere que sus hijos caminen en el camino del bien? Camine usted primero. ¿Usted quiere que sus hijos sean obedientes? Sea usted primero obediente con Dios. ¿Usted quiere que sus hijos sean respetuosos? Pues respétese usted primero, respete a su pareja y aprendamos a poner paz en nuestros matrimonios. Cuando en un matrimonio peleamos, nuestros hijos se quedan en medio de nuestra guerra. Usted no se ha dado cuenta, y dése cuenta de esto, siempre que hay unos esposos que pelean, hay unos niños que quedan en medio del fuego cruzado y que solamente están escuchando. Y cuando un niño ve que sus padres pelean, es lo peor que le puede pasar al niño. Lo peor que le puede pasar a un niño es ver a sus padres pelear. Porque para un niño lo más sagrado que hay en la vida son sus padres. Y cuando esos dos se pelean, el niño sufre. Y déjeme decirle una cosa, los niños no tienen preferencia por ninguno de los dos. A veces llegamos y no, es que mi hijo me quiere más a mí. No, señor, los hijos nos quieren por igual. Y por eso sufren cuando ven que esos seres a los que él más ama se pelean. Y sufre más cuando nosotros decimos que peleamos por ellos. Sufren más cuando les hacemos creer que los culpables de nuestros problemas son ellos. Entonces le pidamos a Dios la gracia de saber cuidar el regalo que Él nos dio, de saber cuidar a nuestros hijos. Llegue a su casa ahora. Cuando llegue a su casa y vea a sus hijos, disfrútelos, abrácelos, son su regalo. Y le voy a decir una cosa, esos hijos un día se van a ir y puede ser que no regresen. Disfrútelos. Le digo, yo tengo un bebé, ya ese bebé lo abrazo y le digo, por favor no crezcas, quédate así. Y le digo a mi esposa, nuestra hija tiene 3 años, nuestro tiempo con ella se está acabando. Esta niña un día va a crecer y se va a empezar a ir de a poquito. Mi esposa hace 6 meses empezó un negocio. Ella es enfermera, dejó de trabajar porque dijo, voy a dejar mi trabajo porque me voy a dedicar a mis hijos.
Y después dijo, ya entendí una cosa. Creo que me voy a poner a vender cosas, algo para que tenga más tiempo para mis hijos. Me voy a volver comerciante en vez de enfermera para que tenga más tiempo para mis hijos. Puso una tienda de ropa. Y después dijo, es que yo quiero aumentar mis ventas. Está bien, pero piensa primero en tus hijos. Y dijo, es que yo necesito que alguien me ayude. Está bien, pero pensemos que nuestros hijos están por encima de todo. Y ayer que dejó por primera vez al bebé con alguien, cuando nos detuvimos a almorzar en el camino, me escribió y me dijo, dejé al bebé en la casa con la muchacha que nos está ayudando a cuidarlo. Y dijo, pero es horrible estar sin mi hijo. Es horrible. Y en la tarde me dijo, en la tarde noche me escribió y me dijo, me he dado cuenta de una cosa. Primero, van a estar mis hijos. Yo quiero conseguir muchas cosas, sí, pero primero siempre van a estar mis hijos. Y aprendamos a entender eso. Primero tienen que estar nuestros hijos. Primero nuestros hijos y después las cosas. Cuando nosotros ponemos primero las cosas y después nuestros hijos, cambiamos el orden establecido por Dios. Y saben a veces cómo compensamos el amor y el tiempo que le robamos a nuestros hijos, con cosas. Hijito, es que yo no puedo estar contigo, pero mira lo que te traje. Y le llevamos un regalote al niño. Mira, como yo no puedo estar contigo, mira lo que te traje. Y le llevamos un regalote. Y el niño se emociona y dice gracias. Y se queda con su regalo. Pero dése cuenta de algo. Ese niño se puede emocionar con un regalote, pero ese regalote después pasa. Y después ese regalo el niño lo tira y vuelve a sentir la soledad por la ausencia de sus padres. Y llega otra vez el papá, mira, te traje otro regalote. Y el niño por un momento se vuelve a tranquilizar. Después olvida ese juguete y vuelve a sentir soledad. Y ahí va otra vez el papá. Y por eso usted se dará cuenta, a veces llenamos de regalo a nuestros hijos y de juguetes. Cuando un niño tenga muchos juguetes alrededor de él, es señal de que a ese niño le falta atención directa de sus padres. ¿Sabe por qué? Porque un niño feliz no necesita tantas cosas. El niño que es feliz no necesita tantas cosas. El niño que es infeliz necesita muchas cosas para llenar los vacíos que siente en su corazón. Y a veces eso no lo notamos. ¿Y sabe qué? Cuando los niños son pequeños no necesitan cosas, solo nos necesitan a nosotros. Pero nosotros cambiamos nuestro tiempo por cosas. Y por eso llega el tiempo en que nuestros hijos quieren las cosas, pero ya no nos quieren a nosotros. Y cuando llega ese tiempo en que los hijos quieren las cosas, pero no a nosotros, entonces decimos, ¿cómo se echaría a perder mi hijo? No, ¿cómo lo eché a perder? Porque yo le di cosas cuando él me necesitaba a mí. Y ahora que yo lo necesito a él solo le importan mis cosas. Y por eso no se asuste. Hay padres que cuando se mueren, sus hijos solo llegan a reclamar la herencia. Tengo hermanos que son médicos y me dicen, Dimas, hay gente que su papá se está muriendo y ellos llegan con una hoja. Papito, fírmale aquí. Y el pobre señor moribundo firma el testamento que sus hijos hicieron. Porque a los hijos ya no les importa tanto a sus padres, ya les importa más las cosas que tenían sus padres. Y mi hermano me pregunta, ¿de quién es la culpa? Y yo digo, pues mucha de esa culpa lo tenemos nosotros, los padres, que cuando nuestros hijos nos necesitaban, les dimos cosas. Por eso ahora que nosotros los necesitamos a ellos solo les importan nuestras cosas. Por eso pidamos a Dios que nos dé la gracia de darnos a nuestros hijos, de tenerles paciencia, porque a veces no les tenemos paciencia. Ustedes se han dado cuenta que cuando un bebé está empezando a hablar,
Le decimos, di papá, o di mamá, di mamá. Y el bebé hace toda la lucha de decir mamá, y hacemos fiesta, bravo, dijo mamá. Y todavía, ¿verdad que nos peleamos? El papá quiere que el niño diga papá primero y la mamá quiere que diga mamá. Y mis dos hijos lo primero que han dicho es papá. Eso me alegra. Pero ¿saben qué? Cuando esos niños están aprendiendo a hablar, di mamá, aprenden a hablar y después mamá, mamá, mamá por todo, y la mamá se enoja. ¡Ay, cállate! Puro mamá contigo. Pero si tú le enseñaste a que dijera mamá, ahora aguántate que te llame mamá. Cuando los hijos están aprendiendo a caminar, camina, camina, y ahí viene el niño intentando caminar y aprende a caminar y se vuelve un correcaminos. Ahora siéntate, no estés corriendo. Yo digo, ¿para qué le enseñaste a caminar si no querías que caminara? No le hubieras enseñado a caminar. Entonces nosotros nos contradecimos, y cuando nosotros nos contradecimos, nuestros hijos se confunden. Mi papá dice una cosa y me encantó. Me dijo, Dimas, tenle paciencia a tu hija. Mi hija es traviesa. Mi hija es traviesa. Y mi papá me dijo, tenle paciencia, así eras tú. Mi papá dice, yo compraba mi caja de herramientas, a los 2 días ya no había ninguna herramienta en la caja. Y me enojaba. Y a veces quería ir y quitar mi cinturón y pegarles, pero ya no luego me acordaba. Estos hijos son tocones. Estos hijos hacen bulla. Estos hijos se llevan mis cosas porque están sanos. Qué bueno que tocan. Eso es señal de que están sanos. Porque cuando estén enfermos y ya no quieran hacer nada, ese día me voy a sentir mal. Soportemos a nuestros hijos. A veces cuesta, es difícil. Ellos tienen bastante energía y a veces nosotros ya no tenemos energía. A mí me cuesta, imagínense. Yo digo, ay, imagínense esos que son padres de familia a los 70 años todavía. A esos viejitos que les gusta tener hijos con las muchachitas. Si para cuidar a un hijo hay que tener energía, saquemos energía de donde haya y le demos lo mejor de nosotros. Los llenemos de abrazos, les demos el cariño que nosotros esperamos de ellos cuando sean viejos. Y sobre todo, llevemos a nuestros hijos al encuentro con Dios y que su hijo lo recuerde, porque usted le dio a Dios. Mi papá nos ha dicho una cosa, somos 6 hermanos. Mi papá ha dicho, de mí no esperen que les deje ni un peso. No les voy a dejar nada de herencia, pero les voy a dejar mi fe y mi amor por Dios. Y yo le he dicho a mi papá, papá, no se preocupe, yo no espero de usted un peso, yo no espero de usted nada, porque lo que usted nos dio es lo mejor que nos pudo haber dado la vida. Nos heredó su amor por Dios. Y mi papá nos demuestra que está enamorado de Dios. Con esto sí termino. Hace poco invitamos a cenar a una amiga, a una prima. Y mi papá, desde que mi prima llegó, mi papá le fue a hablar de Dios y le dijo, mira, hijita, ahora que eres joven, busca a Dios, lo dice la Biblia. Fuimos a la mesa a comer y le seguía hablando de Dios y mi prima se cansó. Y mi prima le dijo, tío, por eso no vengo, porque usted se la pasa hablando de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Ya me tiene hasta el copete, por no decir lo que dicen los mexicanos. Ya me tiene hasta la mollera. Y cuando mi prima le habló así a mi papá, me molesté tanto que yo dije, ahora esta prima va a ver quién soy y le voy a enseñar a respetar. Y lo que pasó por mi cabeza decirle es, si no te gusta, vete. Y si no quieres venir, no vengas, que sin tu visita no nos morimos. Pero dije, voy a esperar que mi papá le conteste. Y mi papá con mucha calma le dijo, hijita, ¿alguna vez te has enamorado? Y mi prima dijo, sí. Y mi papá le dijo, ¿verdad que cuando estás enamorado o enamorada, quisieras que te hablaran de esa persona todos los días? ¿Y verdad que cuando estás enamorado solo piensas en esa persona?
¿Y verdad que cuando estás enamorado solo hablas de esa persona? Y mi prima dijo sí. Y mi papá le dijo, pues yo estoy enamorado de Dios. Por eso yo solo de Dios te puedo hablar, porque solo de Dios estoy enamorado. Y si yo te hablo de Dios no es para que te molestes. Yo te hablo de Dios porque estoy enamorado de Dios. Y entonces mi prima dobló la cabeza y dijo, tío, perdóneme, yo no lo había entendido. Yo no había entendido que usted era así porque usted estaba enamorado. Ahora lo entiendo, porque ahora yo he descubierto que solo el amor te lleva a hacer grandes locuras. Y si usted hoy me habla de Dios es porque usted está enamorado de Dios. Y mi prima le dijo a mi papá, tío, pídale a Dios que un día yo me pueda enamorar de Dios como usted está enamorado. Y en ese momento yo mismo me cuestioné y me pregunté, ¿y yo qué tanto estoy enamorado de Dios? ¿De quién estoy enamorado yo? Porque de eso que yo esté enamorado, de eso le hablaré a mis hijos. Y yo también en ese momento en la mesa le pedí a Dios la gracia, Señor, dame la gracia de enamorarme de ti, para que eso sea lo que yo le refleje a mis hijos. Para tener jóvenes diferentes, para tener un mundo diferente, necesitamos mamás enamoradas de Dios, papás enamorados de Dios. Y cuando tengamos matrimonios enamorados de Dios, tendremos hijos enamorados de Dios. Y cuando nos enamoremos de Dios, los padres, los hijos estarán en el lugar más seguro, en el amor de Dios. Pues nos vayamos a la casa pidiéndole a Dios la gracia. Señor, dame la gracia para enamorarme de ti. Y cuando usted se enamore de Dios, usted va a cambiar su vida, va a cambiar incluso lo que escuche en su casa. Y no quiero hacerle comercial a José Luis porque no me va a pagar, pero le digo una cosa, llene incluso su casa de música de Dios. Si usted está enamorado de Dios, si usted quiere que sus hijos se enamoren de Dios, llene su casa de Dios. Cámbiele a la televisión, que la televisión le hable a sus hijos de Dios. Cámbiele a la música, que la música que usted escucha también le hable a sus hijos de Dios. Cambie las películas que usted mira, que las películas que usted mira también le hable a sus hijos de Dios. Cambie las revistas que usted lee, que las revistas que usted lee también le hablen a sus hijos de Dios. Y por eso ahora que tienen a José Luis y que pueden adquirir la música de él, lleven la música a su casa y que su casa se vaya llenando de Dios. Y algo que me encanta de José Luis es que la mayoría de sus canciones, o casi todas, están basadas en un pasaje de la Biblia. Y hace rato se me olvidó preguntarle, oye, ¿y a qué pasaje de la Biblia te basaste para escribir A los pies del rey? Que por cierto fue la primera canción que le escuché también hace 2 años. Y le pidamos a Dios la gracia de que un día podamos estar a los pies del rey. Porque a veces la familia se dobla a los pies del dinero, a los pies del placer, a los pies de la maldad. Pero hoy en este mundo tan cruel, tan turbulento, en esta pandemia, necesitamos hombres y mujeres que se enamoren de Dios. Y necesitamos en esta pandemia hombres, mujeres y niños que se puedan poner a los pies del Rey. Y entonces, aunque el mundo se derrumbe, nosotros tendremos la certeza de que estaremos bien. El mundo nos dice que después de la tormenta viene la calma, pero Dios nos dice que podemos tener paz en medio de la tormenta. Escúcheme bien, no hay que esperar que pase la tormenta para tener paz. Se puede tener paz en medio de la tormenta, pero se puede tener paz en medio de la tormenta cuando somos capaces de ponernos a los pies de Jesús. Porque Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz que yo les dejo no es como la paz que el mundo da. Dios sabe dar una paz y una alegría que no pasa y que no se acaba. Pidamos a Dios que nos dé la capacidad de postrarnos ante Él. Y sabe, lo mejor que usted puede dejarle a sus hijos es una imagen
que un día usted se ponga de rodillas delante de Dios. Algo que yo recuerdo de mi papá es que mi papá, siempre que caminaba con él, fuera en carro, a caballo, como fuera, él siempre iba observando los paisajes. Donde encontraba un lugar bonito, se detenía y me decía: Dimas, este es un buen lugar para orar, bájate, ven, vamos a orar. ¿Cuántas veces mi papá detuvo su camino para ir al asiento de un árbol, a una sombra bonita, a orar? ¿Cuántas veces mi papá detuvo su camino para ir a la orilla de un arroyo, a orar? Y es una imagen bonita el ver a tu papá de rodillas pidiendo la gracia de Dios. Y una oración preciosa que mi papá hacía todas las noches antes de dormirnos. Mi papá siempre decía: Señor, yo te ofrezco a mis 6 hijos, mis 6 combatientes, te lo pongo en tus manos. Si alguno te gusta, si alguno te agrada, si alguno quieres para tu servicio, llévatelo. Y si quieres a los 6, llévate a los 6. Esas oraciones, como me encantan recordarlos. El ver a mi papá rendido a los pies de Dios. Que nuestros hijos un día nos puedan ver rendidos a los pies de Dios y no rendidos a los pies de algún vicio. Pidamos entonces esa gracia. Dejemos esto aquí y nos vayamos a la casa a darle más amor a nuestros hijos, a resolver nuestros problemas como pareja, para que nuestros hijos estén bien. ¿Sabe cuándo sus hijos van a estar bien? Cuando usted esté bien con su pareja. Cuando un matrimonio está bien, los hijos están bien. Porque acuérdense, de un árbol malo no hay fruto bueno. El árbol es el matrimonio, los hijos son el fruto. Si el matrimonio es malo, es pésimo, así serán los hijos. ¿No quiere tener hijos malos? No tenga un mal matrimonio. Por eso, como matrimonios, también lleguemos a los pies de Jesús. Muchas gracias por su atención.